Consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Hoy queremos continuar con un tema que es vital conocer dentro del conocimiento del mundo, y es que precisamente el hombre es eterno. Es decir, que el hombre tiene unas realidades últimas que debe conocer y hacer conciencia de ellas. Son también llamadas las postrimerías. Dentro de las postrimerías vamos a aprender precisamente la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo. ¿Por qué razón, nos dirán ustedes consagrandos, vamos a hablar sobre este tema? Porque actualmente en el mundo no se habla de este tema. Para el hombre ahora, en la actualidad, simplemente después de la muerte ya todo se acaba. Pero aquí hay algo grande que hay que conocer, entender y comprender, y es que hay una eternidad. Y la conciencia de una eternidad nos va a hacer precisamente luchar por transformar nuestra vida. Por entender que al saber que somos eternos, debemos luchar por ser santos. Nos dice la palabra de Dios: sed santos como mi Padre es santo. Nos dice el Señor en el Evangelio. Eso tenemos que entenderlo y comprenderlo y saber, como les decíamos en las primeras lecciones, que yo soy llamado a ser santo, que con la muerte no todo se acaba, sino por el contrario todo empieza, la alegría verdadera, pero es preciso de parte nuestra esforzarnos por agradar a Dios. Empezamos entonces con la muerte. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 997, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Es decir, podemos decir que una persona está muerta cuando ya su alma ha salido de su cuerpo. Es importante, sin embargo, aprender aquí que para la Iglesia Católica, para nosotros los católicos, el cuerpo no es algo malo, como lo explica la herejía del dualismo, que cree que el cuerpo, todo lo material es malo y solamente lo espiritual es bueno. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque San Pablo precisamente nos dice en la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo y que con nuestro cuerpo debemos procurar glorificarlo, alabarlo, honrarlo y que el mundo entero conozca a Jesucristo. Por tanto, eso nos hace saber y conocer que el cuerpo no es algo malo, sino que por el contrario, el cuerpo nos ayuda y nos debe ayudar para ser santos. Igualmente, hay algo importante aquí, saber que la muerte es la paga del pecado. Antiguamente, antes de la entrada del pecado original, Adán y Eva tenían ya completamente la presencia de Dios, estaban con Él, cara a cara, no necesitaban de nada, ya estaban con Él. Por tanto, no existía la muerte. Entonces, es importante reconocer que es un salario del pecado la muerte. Hay tres propiedades que nosotros debemos conocer. Primero, la certeza de la muerte. Es decir, todos vamos a morir. Segundo, que es inesperada. No sabemos en qué momento. Y finalmente, que no hace discriminaciones. Ni de raza, ni de condición social, ni de sexo, ni de edad. Cualquier persona en cualquier momento puede morir, y esa es una realidad. Cuenta la historia de San Juan Bosco, que una vez estaba con sus niños jugando fútbol, y él les preguntó a ellos: bueno, niños, díganme ustedes, si yo les dijera que hoy van a morir, ¿ustedes qué harían? Muchos niños empezaron a decir: yo iría a confesarme. Otros dirían: yo iría a decirle a mi mamá que me perdone. Sin embargo, ahí estaba Santo Domingo Sabio. Y Santo Domingo Sabio le respondió a Juan Bosco: yo seguiría jugando, porque no tengo nada que temer. Entonces, precisamente los santos vivían esas últimas realidades. Sabían, entendían que en cualquier momento podían morir. Y por el contrario, anhelaban morir, porque sabían que la muerte los iba a unir cada vez más con Dios. Dice Santa Teresa de Ávila: muero porque no muero. Santa Teresita del Niño Jesús anhelaba mucho su muerte, y de hecho para ella era un sufrimiento no morir pronto.
y infinidad de santos que deseaban la muerte porque no tenían nada que temer. Vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y entendían que estaban llamados a ser santos. Entonces, aquí es muy importante reconocer algo dentro de la muerte, que nuestra Santa Iglesia Católica es supremamente bondadosa y nos ha regalado un sacramento que se llama la unción de los enfermos. Y les voy a leer una oración que se le hace a los enfermos moribundos. Y dice así: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los santos y ángeles. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y los santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Es sorprendente porque precisamente a través de esta oración nos da una conciencia plena de que fuimos creados para Dios. Él nos creó, nos envió al mundo y quiere que regresemos a Él. Él quiere que todos los hombres se salven. Continuamos entonces ahora hablando del juicio. Después de la muerte, inmediatamente para el hombre viene el juicio. Hay dos juicios. El primero es el juicio particular y el segundo es el juicio universal. En primer lugar, el juicio particular es precisamente el que yo les hablaba, que inmediatamente el hombre muere, va a su juicio. Y en ese juicio particular vamos a ser juzgados en el amor. Y eso dice precisamente San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. ¿Cuánto hemos amado? Nos preguntaremos. ¿Cuánto yo he amado? ¿Cuánto me he esforzado precisamente por vivir lo que Dios me dispone a vivir dentro de mi vida? En este juicio vamos a tener frente a nosotros dos libros. Un libro de nuestra vida y el otro libro, el del Evangelio. Y dentro de ese juicio van a empezar a comparar mi vida con la de Cristo. Si yo viví como Jesucristo. Y eso nos exhorta grandemente y nos hace pensar si realmente yo he vivido como Jesucristo, si yo he vivido el Evangelio, si yo he perdonado a mi enemigo, si yo me he donado a aquel que me pide ayuda, si yo he sido caritativo, e infinidad de cosas que el Señor nos enseña en el Evangelio, sus sentimientos, su compasión, su misericordia, su donación, su amor por las almas. Eso nos llama Jesús a cada uno de nosotros. Es algo grande, pero eso grande no se puede quedar en simples deseos. De decir, sí, yo quiero que en mi juicio el libro de mi vida sea igual al de Jesucristo. Y quedarnos simplemente en deseos. Eso debemos llevarlo a la práctica. Y conocer el Evangelio, leer el Evangelio. Porque nadie puede amar lo que no conoce, dice San Agustín. Si yo conozco el Evangelio, voy a procurar que mi vida sea acorde a ese libro. Y así podré saber y decir con plena seguridad que mi paga va a ser la eternidad en el cielo. Después de ese juicio, habrán precisamente diferentes destinos. Uno para la purificación en el purgatorio, otro en la eterna bienaventuranza del cielo, u otro el infierno de la condenación eterna. Y es que la existencia de la eternidad nos hace un llamado grande a cada uno de nosotros, de que fruto de ese juicio, ¿a dónde yo creo que iré?
Pueden examinarse, queridos consagrandos, de mi vida de gracia, mi vida de oración, mi vida ordinaria con mi familia, en mi colegio, en mi trabajo, en mi universidad. ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana? Realmente yo puedo decir, puedo morir tranquilo porque sé que en ese juicio particular será mi juicio el cielo. ¿Llegaré al cielo fruto de los esfuerzos que he vivido? ¿O por el contrario, llegaré a la condenación eterna por mi falta de amor? Eso es importante, muy importante, queridos consagrandos, que nosotros hagamos conciencia de ello. Que sepamos que no solamente por un temor habremos de actuar, sino por el contrario, entender que nosotros fuimos creados para amar, glorificar y servir a Dios. Por tanto, al yo pensar en mi juicio, eso me debe hacer pensar en mí cuánto yo he vivido en unión con Cristo, cuánto yo he vivido los mandamientos, la vida de oración, la Eucaristía y demás prácticas para poder verdaderamente decirle a Dios, esto es lo que yo te entrego, esto es lo que yo he amado. Cuánto esfuerzo en mi vida ordinaria, en mi trabajo, en mi estudio, con sus familias, cómo ha sido precisamente esa entrega. Si he cumplido con mi deber de Estado o por el contrario, no he querido vivirlo como Dios me pide que lo viva. Es importante, muy importante nosotros precisamente reconocer esto y saber que todo acto tiene una responsabilidad, tiene una consecuencia. Es decir, si yo tengo actos malos, voy a tener un castigo. Tengo que responder por el compromiso que yo hice, tengo que responder por el acto que yo hice. Igualmente, si yo tengo un acto de virtud, un acto de amor, Dios me va a retribuir eso. Y eso lo dice la palabra de Dios. Dice que Dios a cada uno de nosotros nos va a retribuir todo lo que hemos hecho. Todo eso que nos hemos esforzado en el silencio, en lo oculto o tal vez públicamente, Dios nos lo va a retribuir. Gran fruto y gran alegría para cada uno de nosotros saber y reconocer eso. Que si hay alguna dificultad, yo saber que si yo me esfuerzo por suplicarle a Dios que me ayude y vivo mis mandamientos y mi vida sacramental, yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Continuamos ahora con el juicio universal. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1038. Esta será la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Precederá al juicio final. En este juicio universal, ¿qué va a suceder? Va a estar primero toda la humanidad. Si en ese momento habían personas que estaban vivas, también van a estar en ese juicio universal. Igualmente nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda la humanidad va a estar en ese juicio. Y ahí se va a confirmar lo del juicio particular. Pero es algo, frente a esto es algo importante saber, que aquí en este juicio universal no hay medias tintas, es decir, o se condena o se salva. No existiría ya el purgatorio. Entonces, es importante aquí, primero, saber que toda la humanidad va a estar ahí y que toda la humanidad va a ver mi vida. Y eso nos comparte San Bernardo, que va a ser el día de la vergüenza universal, porque todos van a ver nuestros pecados y nosotros vamos a ver los pecados de los otros. Y ahí el Señor nos dirá a cada uno cuál va a ser nuestro destino, para la condenación o para la salvación. Dice el Señor en Mateo 25, 31 al 46.
vendrá Cristo en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones. Y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos al castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Y es sorprendente porque aquí en esta cita bíblica dice el Señor que al practicar nosotros las obras de misericordia que nos enseña la Iglesia, ahí estamos precisamente viviendo ese amor que hablábamos en el anterior punto, que seremos juzgados según nuestros actos de amor, de sacrificio y de donación por el otro, reconociendo también la vivencia de los mandamientos y la unión con Él verdaderamente. Cuenta la historia de dos obreros, a los cuales el jefe los llamó y les dijo: bueno, después de tanto tiempo, quiero que hagan ya su última obra. Entonces hubo dos reacciones por parte de cada uno. Uno dijo: voy a hacerla de la mejor manera, es mi última obra, debo hacerla de la mejor manera. Por otro lado, el otro dijo: ya es la última, tanto esfuerzo, ya por fin descansaré. Entonces pasó el tiempo y cada uno hizo la casa. Al regresar el jefe, él les entregó a cada uno unas llaves y les dijo: esta es su casa, fruto del esfuerzo, del trabajo de cada uno de ustedes. Y es así precisamente nuestra vida. Nuestra vida debe ser un esfuerzo grande. No podremos luchar y luego decir: esto no vale la pena, estoy cansado, no tiene sentido, y dejarlo así como si fuera algo no importante en nuestra vida eterna, sino que tenemos que tener la reacción de aquel primer obrero que se esforzó hasta el final con gran amor, con gran empeño. Así debe ser nuestra vida, esforzarnos aun cuando hayan luchas, haya cansancio, haya enfermedad, esforzarnos porque Dios nos tiene una paga grande en el cielo. Continuamos ahora con el infierno. El infierno es un dogma de fe, es decir, es una verdad que todos debemos creer. Y consiste precisamente en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. ¡Qué gran tormento! Piensen ustedes, queridos consagrandos, el momento más triste de su vida, en la que ustedes dicen: no, todo desolación, oscuridad, angustia, tristeza, mucho sufrimiento. Bueno, debo decirles que ese momento de gran sufrimiento que ustedes han vivido no es nada en comparación a lo que es el infierno. Y es precisamente es una de las cosas que nos presenta el infierno, esa principal y más dolorosa, que es la separación con Dios, la total separación de Él, total separación de Él. No hay nada de amor, de paz, de tranquilidad. Cualquier pequeña cosa buena no existe en el infierno. Solo existe el odio, el mal, el rencor. Y es realmente sorprendente porque en ese total rechazo de Dios es a causa de la propia persona. Podríamos pensar de esta manera: tenemos frente a nosotros una persona que está vestida de blanco, con un vestido hermoso, brillante, limpio, y nosotros llenos de barro, sucios. ¿Qué haremos? Nos alejaremos de esa persona. No querremos ensuciarla, ¿cierto? Bueno, precisamente eso sucede antes de la condenación,
porque es una autoexclusión. Nos lo enseña nuestra Iglesia Católica, que el alma sola reconoce su pecado y se aleja de Dios porque sabe que precisamente no es digno de estar con Él, porque lo va a ensuciar. Y es precisamente el infierno, ese rechazo total de Dios. Y aquí es importante conocer que van a haber dos penas. Una pena, la de sentido, que va a ser un fuego eterno, que dice precisamente en Marcos 9:43, fuego que no se apaga. Igualmente será el llanto y rechinar de dientes. En Mateo 13:42, será una continua compañía del demonio y el condenado será martirizado precisamente por todos los pecados que cometió. Tendrá un remordimiento grande de conciencia al saber que Dios le había dado muchas oportunidades para cambiar, arrepentirse y no lo hizo. Igualmente tenemos la pena de daño, que es la pena más difícil, porque como decíamos, es la continua presencia del demonio y una ausencia total de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que el infierno es precisamente la suma de todos los males, sin bien alguno, ningún bien. Y es impresionante porque en la aparición de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen le muestra a los pastorcitos el infierno y cuenta la aparición que la Virgen le muestra a los niños que es un mar de llamas, y en ese mar de llamas caen muchas almas, que son las almas de los condenados. Jacinta le dice a la Virgen que por qué razón hay tantas almas que están cayendo en el infierno. Y la Virgen les dice, precisamente porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas. Igualmente, debemos también conocer y saber que es eterno. Y es algo que es difícil para nosotros comprender, que somos humanos aquí en la tierra, es difícil comprender. Imaginar que yo pinto un reloj y en mi reloj dice 12 y dentro de 1000 horas va a decir las mismas 12. ¿Por qué razón? Porque está pintado. Es decir, siempre el mismo. Va a ser igual en el infierno, va a ser eterno. Y son cosas que nosotros, consagrandos, debemos hacer conciencia, porque como nos dice la Iglesia, el que muere en pecado mortal sin acogerse a la misericordia de Dios, se condena, así de sencillo. Es un llamado grande para cada uno de nosotros, de decir, ¿cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Realmente si yo me muero hoy, me condenaré? Grandes santos meditaban y pensaban que la cobija era como si fuera el ataúd que se estuviera cerrando frente a ellos. Grandes santos pensaban que si venía la muerte, ellos debían siempre hacer lo que Dios les había pedido, con ardor, con sacrificio, sin pereza, sin temor precisamente a renunciar a esos afectos desordenados. Es grande consagrandos y es importante precisamente saber y conocer qué es el infierno. Porque como le decía San Juan Pablo II a unos jóvenes, les decía, esto lo que les estoy enseñando no es para que teman, sino por el contrario, es para que los exhorte a cada uno de ustedes a vivir una vida de santidad, a vivir una vida según la voluntad de Dios. Porque cada uno de nosotros decidimos si queremos vivir eternamente precisamente como santos, o si queremos vivir eternamente como condenados. Y eso depende de nuestros actos, de nuestro esfuerzo en la virtud,
de nuestro esfuerzo en nuestro estado de vida, en lo que cada uno de nosotros sabemos que debemos de hacer. Conocer precisamente los mandamientos, cuidar de no pecar, esforzarnos y amar verdaderamente a Dios. Porque pónganse a pensar, queridos consagrandos, los santos, como les decía, anhelaban morir, ¿cierto? Y a ese anhelar morir era porque querían estar con ese eterno, con aquel que les dio la vida, con aquel que murió por ellos, porque sabían, entendían cuál era el verdadero valor. Y todos sus deseos descansaban en Dios. Todos sus anhelos eran solo Dios. Y por eso ellos no temían morir. Y sabían que no se iban a condenar, porque estaban viviendo en gracia. Y dice precisamente nuestra iglesia en el misal romano: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Increíble, pero esta oración la hacemos en la Santa Misa. En la Santa Misa le suplicamos a Dios que nos libre de la condenación eterna. Entonces, es una exhortación grande para cada uno de nosotros de persistir hasta el final, de luchar con fidelidad con todo lo que Dios nos pide. Continuamos entonces ahora con el purgatorio. Nos dice San Juan Pablo II: el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Ya que dice precisamente la palabra de Dios que al cielo no puede entrar nada impuro. Y sería totalmente injusto que una persona que tenga un pecado venial, es decir, que no sea grave, se condene. Es totalmente injusto. Por tanto, precisamente es necesaria una purificación para llegar al cielo. Y esa purificación es el purgatorio, un acto de la infinita bondad y misericordia de Dios. Porque si no existiera el purgatorio, por un pequeño pecado podríamos condenarnos. La Sagrada Escritura precisamente no tiene la palabra, pero sí tiene el término de qué es lo que significa precisamente el purgatorio. En el Antiguo Testamento es impresionante porque dice que todo lo que se ofrece a Dios debe ser purificado y debe ser perfecto. Y hay un total reconocimiento precisamente de la miseria del hombre, del pecado del hombre. Por tanto, dice que es necesario una purificación. Y no solamente es necesaria una purificación, sino que precisamente debe haber una integridad dentro de eso que se va a ofrecer. Es decir, que hasta físicamente en el Antiguo Testamento debía ser la ofrenda perfecta, lo que se iba a ofrecer, que nos regala el Señor en Levítico 22:22. Y también es ese esfuerzo de vivir con el corazón puro, con un testimonio de obras, para precisamente ser dignos para Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento había un reconocimiento de la necesidad de esa purificación para poder estar en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, con la vida de nuestro Señor Jesucristo, su venida ha hecho precisamente que Él sea el sacerdote eterno, la víctima que se entrega como propiciación de nuestros pecados. Es decir, gracias a esa purificación que Cristo ha hecho por la humanidad, ese pago que dio por nosotros, nosotros podemos salvarnos. Pero aquí precisamente es importante
reconocer y saber que Dios nos ha dado la salvación, ¿cierto? La redención. Su redención nos la ha dado. Ha sido intercesor y se ha inmolado por nosotros. Pero debe haber un esfuerzo de la voluntad propia, de mi decisión, de precisamente purificar mis pecados, purificarlos. Y aquí en la tierra debemos decirles que tenemos una manera de purificar nuestros pecados a través de la penitencia, de la oración, de la comunión y demás actividades a través de las cuales nosotros podemos purificar nuestros pecados. Ya que es importante aquí también que ustedes conozcan y aprendan que el pecado tiene dos consecuencias, la culpa y la pena. Por gracia de la confesión se borra la culpa, pero queda la pena, en la cual ustedes saben, el sacerdote nos deja una penitencia. Y esa penitencia tenemos que cumplirla para que se borre la pena del pecado. Sin embargo, nosotros debemos precisamente en nuestra vida diaria hacer penitencia, hacer oración para reparar por nuestros pecados y los de la humanidad entera. Y también, muy importante, precisamente de las almas del purgatorio. Porque las almas del purgatorio por ellas mismas no pueden salvarse. Ellas tienen un tiempo de purificación para poder llegar a la eterna gloria. Y ese tiempo de purificación, nosotros a través de nuestras oraciones les ayudamos a que ellos descansen. Y una de las, precisamente las oraciones más importantes es precisamente la Santa Misa. Con la Santa Misa y gracias a la Santa Misa muchas almas del purgatorio llegan pronto a la gloria. Y es grande porque podemos pensar que aquellos que por los cuales almas del purgatorio, por las cuales oramos, algún día van a ser santos y van a interceder por nosotros ante el cielo. Podríamos pensar, por un lado, la vida de Santa Teresa de Calcuta, una mujer que se entregó, que se donó por los enfermos, que entregó y sacrificó verdaderamente su vida por las almas, a tal punto que hasta el mundo la reconoció dándole un premio Nobel de Paz. Obviamente podríamos pensar que ella iría al cielo por todos sus sacrificios, su oración y su entrega. Ahora podemos ver la vida de Hitler, un hombre que realmente le hizo mucho daño a la humanidad. Y podríamos pensar que antes de su muerte se arrepintió, le pidió a Dios perdón y obviamente al saber el hecho de que se ha arrepentido no se condenaría, pero no podría entrar inmediatamente al cielo, porque como dijimos que en el Apocalipsis nos dice que nada impuro puede entrar al cielo, no podría inmediatamente entrar al cielo. Sí se podría salvar, pero es necesaria una purificación. Ahí entra el papel tan importante del purgatorio, porque ahí podría purificar sus pecados y luego vivir eternamente con Dios. Igualmente, dentro de la tradición de la Iglesia, que hace parte precisamente del magisterio, nos enseña lo que es el purgatorio. Hay una enseñanza viva precisamente de esa necesidad de purificación para poder entrar al cielo. Y de hecho, la palabra de Dios dice que hasta por una mala palabra seremos juzgados. Infinidad de cosas podríamos nosotros equivocarnos, ¿cierto? Y si es necesario poder entrar al cielo, tenemos que estar totalmente purificados. Y eso lo entendían precisamente los primeros cristianos, porque ellos ofrecían sacrificios por los muertos. Entendían precisamente el reconocer esa purificación para ellos. Y esto nos lo puede compartir precisamente en el año 211 de Tertuliano. Igualmente, San Juan Crisóstomo nos dice: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo.
Es decir, lo que les decía precisamente acerca de las almas del purgatorio, que debemos orar por ellas para que lleguen a la plenitud. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesucristo precisamente nos habla también de ello. Y dice así en Mateo 12:32: y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Es decir, que después de la muerte hay una purificación, un momento en el que puede purificarse, perdonarse aquella falta. Igualmente nos comparte en Mateo 5:25-26: ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Igualmente aquí, como nos enseña Jesucristo, que todo lo que nosotros hacemos tiene precisamente una responsabilidad, un compromiso y una consecuencia. Y al saber eso, si sé que eso no está bien, que tengo una deuda que debe ser pagada, la podría pagar precisamente en el purgatorio. Queremos aquí tratar un tema importante, y era precisamente lo que les decía respecto a la culpa y la pena. ¿Qué nos da el pecado? La manera de nosotros borrar nuestra culpa, como les dije, es la confesión. La pena puede ser borrada, como les dije, a través de la oración y de la penitencia. Pero la Iglesia, con su misericordia y su amor, nos regala algo que se llaman indulgencias. Las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Obviamente esos pecados que ya fueron perdonados. Entonces, dentro de una indulgencia, para poder comprender mejor qué es la indulgencia y cómo se borra esa pena, podremos poner un ejemplo. Un niño está jugando con un balón y tira el balón y rompe un vidrio. Entonces él va donde la señora que le rompió el vidrio y le dice: señora, perdóneme por haberle roto el vidrio. Y ella le dice: perfecto, yo lo perdono, pero tiene que pagarme este vidrio. Entonces eso mismo sucede precisamente con el pecado. El perdón que la señora le da al niño es la confesión, la que borramos la culpa. Sin embargo, nos queda esa consecuencia de mis actos, porque todos los actos tienen consecuencias. Entonces, la manera de yo reparar esa consecuencia, es decir, esa pena de mi pecado, es a través precisamente de estas indulgencias, que es una gracia y un don muy grande de nuestra Iglesia. Es importante aquí aclarar que hay dos tipos de indulgencias. Hay una indulgencia plenaria y hay otra indulgencia parcial. La indulgencia plenaria borra completamente la pena del pecado, completamente. Y la parcial, como dice parcial, parte del pecado se borra. Partiendo de ello, es importante precisamente conocer las condiciones para poder alcanzar esas indulgencias. La primera es la confesión, la comunión, orar por el Papa, obra que produzca la indulgencia. Dentro de nuestra Madre Iglesia Católica tenemos infinidad de obras a través de las cuales podemos alcanzar esas indulgencias. Y dentro de esta obra podemos separar precisamente esa indulgencia plenaria y esa indulgencia parcial. Para la plenaria nos presenta precisamente el perdón de todas nuestras penas, y la parcial parte de ellas. Y finalmente, la quinta y más importante es la renuncia al pecado, que de hecho sin ello no podríamos verdaderamente alcanzar esta indulgencia. Estas indulgencias solo las podemos transmitir a personas que hayan muerto, es decir, a las almas del purgatorio. Nosotros como consagrados le entregamos todo a la Santísima Virgen María, nuestros bienes espirituales y nuestros bienes materiales. Y precisamente dentro de esos bienes espirituales están las indulgencias.
Si por gracia de Dios alcanzamos alguna indulgencia, esa indulgencia es para nuestra Santísima Madre y ella se la da al alma que más lo necesita. Igualmente es importante aquí nosotros saber, reconocer que nuestra Madre, si ve nuestra necesidad, ella no nos va a abandonar. Por el contrario, al ver nuestra generosidad de entregarle a ella todo, ella también nos va a dar lo que necesitamos. Por ello, no teman respecto a eso de entregarle todo a ella, porque ella es la tesorera de todas las gracias, porque ella como fuente sellada protege, custodia todo lo de nosotros. Es una gracia muy grande. Ahora continuamos con el cielo, la gloria, lo más esperado, lo más importante. Es grande pensar que tantos santos anhelaron morir para estar allá en la gloria junto con Dios, la Santísima Virgen, todos los santos y los ángeles, en donde encontraremos la plenitud del amor, donde no hallaremos nada que no sea solo amor, paz, verdadera felicidad. Esa es la plenitud y la alegría más grande para nuestra alma. No sabemos, no conocemos, no podremos entender, como el mismo San Pablo dice, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Grande es pensar eso, que ni siquiera describiendo grandes cosas de lo que es el cielo podremos llegar a entenderlo. De hecho, muchos santos trataban de discernir y buscar y descubrir qué era aquello, pero nunca unas palabras humanas podrían describir verdaderamente lo que es el cielo. Santo Tomás decía, la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar. Grande es, porque precisamente en el cielo no tendremos ninguna angustia ni dolor, sino que nos daremos cuenta que valió la pena el esfuerzo, que valió la pena renunciar a aquello que Dios me pedía en la tierra cuando me está dando este bien tan grande e infinito, porque la eternidad es la morada de Dios, es donde Dios vive y es donde el alma precisamente encuentra la verdadera alegría, la verdadera paz, la verdadera libertad. Muchos santos trataban de describir qué era esto. Algunos, como San Felipe Neri, nos dice, si tan solo llegáramos al cielo, qué cosa más dulce y sencilla que estar allí, para siempre diciendo con los ángeles y los santos, Santo, Santo, Santo. Grande es. Teresita del Niño Jesús decía, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Grande es porque ella reconocía y sabía que el mayor apostolado que ella iba a ser en el cielo. Al saber que era contemplativa, que era de clausura, ella tenía una visión sobrenatural y entendía que después de su muerte en el cielo, ella iba a poder derramar una lluvia de rosas, que son las gracias que necesitamos del cielo para poder cada uno de nosotros llegar a ser santos. Y como los santos también se entregaron ardorosamente, entendiendo que querían consolar a Dios. San Francisco Marto tenía siempre en su corazón el deseo de consolar a Dios, de solamente estar a su lado para consolarlo. Santa Jacinta deseaba también estar en el cielo, habiendo convertido a muchos pecadores, llevándose muchas almas para el cielo. E infinidad de santos que sabían y reconocían que su patria es el cielo, que somos peregrinos de esta tierra, que solamente venimos de paso y que debemos luchar por tener un paso pronto hacia la santidad, sabiendo que Jesucristo con los brazos abiertos y nuestra Madre Santísima con su manto nos está esperando para poder precisamente vivir eternamente felices. Es grande pensar precisamente en ese amor infinito de Dios. Pensemos por un momento que todos los pecados del mundo son una gota al lado del mar de misericordia y amor que Dios nos da. Y esa misericordia precisamente se vivirá plenamente en la eternidad. Nuestra Madre Santísima,
que tanto en tantas apariciones ha suplicado que recemos, que vivamos en sacrificio, en penitencia por las almas que se condenan. ¿Cuánto anhelo tiene ella de que estemos a su lado? Dice que si supiéramos cuánto nos ama, lloraríamos de alegría. Y al saber, como le decía a San Juan Diego, que estamos en el cruce de sus brazos, bajo su manto, vamos a estar siempre ahí en la eternidad. Queridos consagrandos, es una motivación muy grande para cada uno de nosotros, precisamente, de luchar por el cielo, de saber que esto es algo muy pequeño. Los sacrificios que vivimos acá no son nada en comparación de todo lo que Dios nos va a dar en el cielo, que los sacrificios son pequeños, que en el cielo seremos como ángeles para alabarle, adorarle y glorificarle, junto con nuestra Madre Santísima. Saber que podremos abrazarla, consolar su corazón, al estar nosotros allá junto a ella. Finalmente, queridos consagrandos, queremos ponerles una pequeña tarea. Queremos que hagan un novenario ofreciendo durante 9 días, 9 comuniones por las almas del purgatorio más abandonadas. Gran obra de caridad van a hacer cada uno de ustedes por esas almas que tanto nos necesitan. Y también sería muy bueno que puedan visitar un cementerio. ¿Cuántas personas, tal vez difuntos familiares suyos, no han visitado, no han rezado por ellos? Pueden allí también precisamente meditar sobre cómo han vivido su vida y cómo Dios quiere que la vivan. Al contemplar que la vida se acaba y que lo importante es precisamente la eternidad. Queridos consagrandos, muchas gracias por sus sacrificios, por sus entregas. Sabemos que no ha sido fácil el poder aprender cada una de estas lecciones. Sin embargo, sepan que cuentan con nuestras oraciones, que estamos con ustedes y que siempre van a encontrar una hija de la Sagrada Familia en el sagrario rezando por ustedes. Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto.